1912. El insumergible Titanic desaparece bajo las gélidas aguas del Atlántico Norte. Cuando lo llamas insumergible, es como si estuvieras tentando a los dioses. 1985. Después de años de búsqueda, los miembros de la expedición descubren el casco partido en dos secciones. El cómo se rompió la espalda todavía se está investigando. 2006. Una nueva expedición descubre partes del barco que faltaban y nuevas y sorprendentes pruebas que podrían cambiar para siempre lo que actualmente sabemos sobre los últimos instantes del Titanic. Casi podrías decir que la historia ha sido contada. En el Titanic hay cosas que no se entienden. Los restos en el fondo todavía tienen mucho que contarnos. That is the most significant Titanic footage I've ever seen in my life. Oh my God. Unbelievable. Los últimos momentos del Titanic, episodio 1. Agosto de 2005. En el extremo más oriental de la costa de Canadá se prepara una expedición única. Este navío ruso de investigación científica, el Keldys, es uno de los pocos barcos del mundo equipados para explorar una región que es tan peligrosa e inaccesible como el espacio exterior, las profundidades del océano. A 4 kilómetros bajo el nivel del mar. El destino del Keldys, 580 kilómetros dirección sudeste, parece igual que cualquier otro punto en mitad del océano. Pero a varios kilómetros de profundidad se encuentran los restos de un objeto que ha despertado la imaginación popular durante casi un siglo. Titanic. El naufragio más conocido del mundo. Es un icono imponente. Para alguien interesado en naufragios, este es, sin duda, el sitio donde hay que estar. No son los restos del naufragio que se encuentran a mayor profundidad. No es el naufragio que más vidas ha costado, pero aún así permanece en la conciencia colectiva. Todo el mundo conoce el Titanic. Incluso antes de soltar amarras, el Titanic ya está fabricado de leyenda. Enorme. Opulento. Tecnología probada. Descrito como prácticamente insumergible. Y cuando sí se hunde, el Titanic se convierte en mito. Una metáfora trágica del orgullo desmedido y de la terrible aritmética de la supervivencia. Es difícil imaginar aquella noche sin preguntarse, ¿cómo hubiera actuado yo? Esta gente se estuvo enfrentando a elecciones morales en cuanto a si ellos mismos iban a vivir o a morir. O en cuanto a si otra persona moriría en su lugar. Fueron decisiones agonizantes. Y yo creo que cuando pensamos en el Titanic, de alguna forma también nosotros nos planteamos aquellas decisiones. Nos preguntamos a qué altura estaríamos en aquel nivel tan extremo de dilema moral. Bob Ballard's successes and a penchant for promoting them have provoked respect and jealousy. Cuando en 1985 se encuentran los restos del naufragio, la leyenda del Titanic se engrandece aún más, desencadenando un aluvión de libros, largometrajes y documentales. When they displayed these artifacts, they made $1 million. Ahora, más de 90 años después del naufragio y más de 20 después de su descubrimiento, ¿queda todavía algo por saber del Titanic?
David Concannon, un abogado de Pensilvania, cree que sí. En el verano del año 2000, mientras exploraban los restos en un sumergible ruso, Concannon y su socio de inmersión realizaron lo que él cree fue un descubrimiento importante. Anatoly Sagalevich, el jefe de los rusos en la expedición, Michael Harris y yo mismo, encontramos lo que creemos son secciones del casco. Secciones largas como la piel de una patata pelada. Lazos de acero. Lejos, muy lejos, hacia el sur de la zona conocida como cuadrante del naufragio. La teoría generalmente aceptada sobre el hundimiento del Titanic es que sufrió daños en uno de sus lados. Concannon cree que lo que descubrió junto a su socio en la inmersión podría demostrar que se produjeron daños adicionales en su fondo. Pero hay un problema. Disparamos cientos de fotografías, pero desafortunadamente cuando volvimos a la superficie descubrimos que la película no estaba avanzando en la cámara. Así que ahora, en agosto de 2005, esta expedición parte en su misión de volver a documentar lo que David Concannon vio hace 5 años. Liderando la investigación, John Chatterton y Richie Kohler. Buzos técnicos y expertos en la exploración de restos de naufragios. Su trabajo ha sido el eje central de su libro Shadow Divers, un éxito de ventas. Con la atención que ha recibido el Titanic, casi podrías pensar que la historia ya ha sido contada, pero la realidad es que no es así. La inmersión en sí es tan compleja, tan difícil, tan dependiente de la tecnología, que cada viaje al fondo solo nos aporta cierta cantidad de información. Hay cosas ahí abajo en el Titanic que todavía no han sido vistas. Hay cosas en el Titanic que no se han entendido. Para ayudarles en su misión, Chatterton y Kohler han reunido un equipo excepcional. Bill Lange, experto de la institución oceanográfica Woods Hole en la obtención y procesado de imágenes submarinas. Simon Mills, experto en transatlánticos de la clase Olympic. Ralph White, maestro cinematógrafo y ya veterano de más de 30 inmersiones en los restos del Titanic. Robert Blumberg, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, un experto en legislación marítima internacional que está trabajando en la conservación del Titanic. Y Roger Long, arquitecto naval. Se han ido sacando conclusiones y las conclusiones se han ido apilando hasta convertirse en hechos, hasta construir todo este mito del hundimiento. Y calificarlo de mito no quiere decir que sea equivocado, pero sí significa que la realidad es que nada ha quedado demostrado de esa forma rigurosa sobre la que realmente querrías construir la verdadera historia. El barco sobre el que se concentra esta expedición comienza a tomar forma en 1909, en Belfast, Irlanda del Norte. Pero las verdaderas raíces del Titanic se encuentran en Estados Unidos, tierra de oportunidades. Emigrantes intentando encontrar una nueva vida en Estados Unidos. Millones de personas viajaron a través de aquella extensión de agua. Y la causa de que se comenzaran a construir estos transatlánticos fue este tráfico de personas. Cuanto más grande fuese el barco, más emigrantes podría llevar. Sin aquel volumen de pasajeros tan inmenso, jamás se habrían construido estos barcos. Tenemos que pensar en ellos como los 747 de la época. Estamos hablando de gigantescos transportadores de personas. Una vez que has llenado las cubiertas de pasajeros de tercera clase, segunda y primera clase son beneficio puro. Entre las compañías británicas compitiendo por el tráfico en el Atlántico, White Star y Cunard. Los barcos de Cunard son más rápidos, pero White Star tiene una estrategia para atraer emigrantes.
En White Star eran tremendamente inteligentes a la hora de operar. Incluso a los pasajeros de tercera clase se les trataba con el respeto más absoluto. Comías en una mesa, con un mantel de hilo, un cuchillo y un tenedor y una cuchara. Te traían la comida. Tenías un menú. Así que ahí tienes tu menú. Le das la vuelta y es una postal. Porque sabían que todos y cada uno de aquellos pasajeros le contaría después a su familia y a sus amigos del viejo continente que tenían que viajar con White Star. En 1908, White Star encarga la construcción de 2 nuevos transatlánticos con una opción para un tercero: Olympic, Titanic y Britannic. 31 de marzo de 1909. Comienzan los trabajos de construcción del Titanic. Quedan 3 años para su viaje inaugural. A bordo del Keldis, 1 hora después de la partida. Mientras el equipo comienza su primera reunión formal con los rusos, todos saben que su hombre clave es el científico responsable de los sumergibles Mir, el doctor Anatoly Sagalevich. El saludo de Anatoly es cortés, pero viene acompañado de malas noticias. Una tormenta sobre el Atlántico Norte comienza a ganar fuerza y se dirige hacia el emplazamiento del naufragio. No hay tiempo que perder. Solo 3 inmersiones. El equipo esperaba más. Apenas 1 hora después de soltar amarras, ya acaban de aumentar las posibilidades en contra del éxito del equipo. Segundo día de expedición. Casi a mitad de camino hacia los restos del Titanic. Mientras los ingenieros rusos preparan los sumergibles Mir, el equipo de Canal de Historia revisa el plan de inmersión. Estamos aquí para intentar buscar en una zona que podemos llamar nueva, porque lo que yo creo que tenemos en esta área son pruebas que podrían cambiar la opinión generalizada sobre las causas del hundimiento del Titanic, sobre lo que realmente ocurrió la noche del 14 de abril de 1912. Hace 5 años, David Concannon ha visto un trozo de acero que cree es parte del fondo del casco del Titanic y que fue desgarrado por el iceberg. David cree que hay más en el hundimiento de este barco que simplemente el daño que sufrió su casco de estribor. Cree apasionadamente que el barco también chocó con algo en su parte inferior. ¿Es posible que el Titanic no solo rozase el iceberg, sino que además lo arrollase, dañando su fondo? Es un escenario que algunos conocen como la teoría del encallamiento. Los icebergs tienden a desarrollar unas proyecciones muy largas mientras su parte superior se derrite. Y esa es otra de las evidencias que a mí me hace creer en la teoría del encallamiento. Sería sorprendente que no hubiese habido algo bajo aquel iceberg para que ellos lo arrollasen, dañando así el fondo. Y si de verdad hubo daños en la parte interior de la base del casco, todo lo que hemos creído sobre la colisión es erróneo. Así que nuestro objetivo es, de algún modo, volver al emplazamiento donde David Concannon se sumergió en el año 2000, documentarlo en película y en vídeo, y luego ver si lo podemos vincular con el resto del naufragio. Para conseguirlo, el equipo, dirigido por los buzos John Chatterton y Richie Cowler, necesitará tecnología de última generación: los sumergibles Mir.
El doctor Anatoly Sagalevich, a cargo de los Mirs, les ofrece orientación. Construidos en 1987 para la Academia de las Ciencias de Rusia, los Mirs se pueden sumergir hasta una profundidad de 6.000 metros. «7,5 metros de largo, un poco más de 3,5 de ancho, los Mirs cargan equipos de potencia y propulsores hidráulicos para maniobrar brazos manipuladores por control remoto y cámaras de alta definición en compartimentos estancos. En su interior, un piloto y 2 observadores, además de los equipos de navegación, de mantenimiento de vida, de seguimiento de temperaturas y unos cuantos accesorios rudimentarios. En la pared, cada centímetro de espacio está cubierto con las herramientas que vamos a necesitar para hacer nuestro trabajo ahí abajo. Todo es muy práctico, todo tiene su propósito. No hay nada en absoluto cuyo fin sea la comodidad de los tripulantes. En menos de 24 horas, John y Richie se encontrarán a 4.000 metros de profundidad, cara a cara con el Titanic. Mientras el diseño del Titanic va tomando forma, White Star planea todo tipo de lujos para atraer a los pasajeros, pero no olvidan su seguridad. El Titanic era tan seguro como cualquier otro transatlántico del mundo en 1912. Los mamparos herméticos eran un diseño más que novedoso y desde luego de una calidad excelente. Todo lo relacionado con aquel barco se hizo siguiendo especificaciones de primer nivel. El Titanic se diseña con 16 compartimentos estancos, además de un doble fondo. Siempre se le describía como un barco de 2 compartimentos, que significaba que si cualquiera de los 2 compartimentos se inundaba, podría seguir a flote. De hecho, si hubiera tenido 3 o incluso 4, se habría mantenido a flote. La esperanza es que incluso si se comienza a inundar, puede funcionar como su propio bote salvavidas, manteniéndose a flote y a salvo el tiempo suficiente para que lleguen los equipos de salvamento. En junio de 1911, tanto un periódico de Belfast como la revista Shipbuilder, una revista divulgativa para el sector de la construcción naval, describieron al Titanic como prácticamente insumergible. A bordo del Keldis, poco antes de la primera inmersión, Anatoly comienza su reunión matinal informativa. Good morning, доброе утро. They open new page in our diving on Titanic. Real history page. Историческую страничку открываем сегодня. Anatoly llevará a John y a David a la popa del Titanic en el Mir 1, para luego tomar rumbo sur en busca de los lazos de acero que vio con Cannon en 2000. Genia pilotará el Mir 2. Comenzará en la proa, transportando a Richie y a Ralph. Su objetivo, documentar el deterioro de los restos del naufragio y luego explorar el campo de objetos esparcidos. Okay, this is practically all. Weather very rough, but I think that you will be lucky. Todo depende de estas inmersiones. Si no consiguen localizar y fotografiar los lazos de acero de Concannon, los expertos no tendrán nada que analizar y la expedición habrá fracasado. Tercer día a bordo del Keldis. Comienza la primera inmersión. John y Richie tienen décadas de experiencia sumergiéndose en restos de naufragios con equipos de buceo scuba o recicladores. Pero esta expedición del canal de historia es su primera inmersión en un sumergible y la primera hacia los restos del Titanic.
Estoy bastante nervioso. Por la cabeza se me pasan un montón de cosas. Soy un buzo de naufragios. Me he identificado a mí mismo como buzo de restos de naufragios, como un explorador desde que tenía 15 años. Estoy haciendo un verdadero esfuerzo por mantener una imagen de profesionalidad y tranquilidad, pero están hablando con un tipo que lleva gran parte de su vida adulta sumergiéndose en busca de restos de naufragios. Es lo que de verdad me apasiona. Y lo único que queremos ver es el agua chapoteando contra los ojos de buey. That's it, baby. We've just splashed down and we're right below the surface. Я мир 2, 11:51. Descendiendo a aproximadamente 30 metros por minuto, Rich y John no tardan demasiado en llegar a la mayor profundidad a la que jamás han bajado. 750 metros. 800. 850. Los Mirs tardarán más de 2 horas en llegar al fondo. Esperándoles, a 4 kilómetros de profundidad, el Titanic. Casi inmediatamente después de su hundimiento, los restos del Titanic comienzan a atraer la curiosidad y la fantasía. Encontrar el Titanic ha sido el sueño de mucha gente. En el Océano Atlántico, a 4.000 metros de profundidad, es una hazaña tecnológica extraordinaria, pero efectivamente sí, la gente sueña. Durante décadas, el sueño sigue siendo una fantasía. Después, en 1985, una expedición conjunta franco-norteamericana, dirigida por Jean-Louis Michel y Robert Ballard, se decide a materializar lo imposible. En julio, comienza la búsqueda. Gran parte de la zona es de un fondo plano, puro barro, turbio. Así que lo que estábamos experimentando día tras día era ver barro y nada más que barro. Y la gente se entusiasmaba en cuanto veía una roca o un pez. Llevábamos 56 días en el mar. La moral estaba por los suelos. Todo el mundo se sentía bastante decepcionado. Y finalmente, el 1 de septiembre, a la 1:45 de la mañana, hora local del Atlántico, comenzamos a encontrar restos. Objetos. Vimos un tubo y después, poco a poco, más y más restos. Somieres, platos, un montón de carbón. Sabíamos que estábamos a punto de dar con algo, pero no sabíamos que iban a ser los restos del Titanic. Y después, finalmente, aquella enorme caldera de una sola cara, con sus 3 puertos de alimentación tan únicos. Teníamos una fotografía de una caldera esperando en un almacén antes de que el Titanic quedase terminado. Todo el mundo intentaba comparar a ver si era el mismo tipo de caldera. Y eran exactamente iguales. Y es una caldera del Titanic. Y surgió una especie de sí, sí, sí. 1 de septiembre de 1985. Después de 73 años, los restos del Titanic han sido encontrados. Luego, cuando el equipo se acerca a observar, otro descubrimiento y bastante inesperado. El Titanic estaba partido por la mitad. Exactamente cuándo y cómo se partió nunca ha quedado categóricamente demostrado. Pero si de hecho hubo daños en el doble fondo del Titanic provocados por un encallamiento, tal vez esos daños puedan aportar luz a esta división. Esa división es una especie de caja de Pandora. Cuando a la ecuación se le añade la posibilidad de daños por un encallamiento, daños en el fondo del barco, muchos de los cabos sueltos y contradicciones y aspectos desconocidos empiezan a tener sentido. Esta es la razón por la que la expedición está tan interesada en encontrar restos del doble fondo del Titanic. 2 horas después de entrar en aguas del Atlántico, el Mir 2 se aproxima al naufragio.
En esta inmersión, el objetivo de Richie y Ralph es reconocer y fotografiar la sección de proa, para así poder documentar su deterioro más reciente. Oh, wow. Pero al principio, para Richie es imposible no experimentar la magnitud de este momento. Oh my God. Unbelievable. Unbelievable. Look at that. Oh man. Oh, wow. And that's one of the cranes for picking up the anchors, correct? Yeah, that's it right there. Oh my God. Look at that. Look at that. El lugar de descanso de los restos del Titanic ocupa más de 2,5 kilómetros cuadrados. Las secciones de proa y popa están separadas por unos 800 metros de distancia, la proa apuntando al norte, la popa al sur. La proa, pese a sus daños y su estado de deterioro, todavía revela características reconocibles. El ancla de babor, que pesa más de 7 toneladas. Y rodeándola, y cubriendo también el casco, colgando como carámbanos de hielo, las tenebrosas secreciones provocadas por los residuos de las bacterias que se alimentan de óxido de hierro. La cadena del ancla. Cada eslabón pesaba 70 kilos. El compartimento de carga de proa. La cubierta de su escotilla ya desaparecida hace mucho tiempo. La base del mástil delantero. Originalmente descollando sobre el barco, el gigantesco mástil aparentemente cayó hacia atrás en su camino hasta el fondo. Más arriba, en el mástil, la escotilla para los vigías. Después de escalar a lo largo del mástil, aparecerían por aquí para mantener la vigilancia en la cofa de vigía, ya desaparecida. Desde este lugar vio el iceberg el centinela Fred Fleet. Ascendiendo por la superestructura, las placas conmemorativas abandonadas por los visitantes ensucian el puente. Tras ellas, lo que queda del timón del transatlántico. La madera ya no está desde hace mucho, pero el revestimiento de bronce y los engranajes del telemotor permanecen. Tras el puente de mando, las dependencias de los oficiales. El camarote del capitán Smith y su bañera. Mientras Richie, Ralph y Jenia continúan inspeccionando la proa a 800 metros de distancia, el Mir 1 se dirige en dirección sur y en busca de los lazos de acero de David Concannon. Recuerdo alguno de esos grandes cuencos. Vimos una gran olla de cocina. Todo lo que esta expedición espera conseguir depende de su éxito. Tercer día de la expedición al Titanic de Canal de Historia. Inmersión número 1. John, David y Anatoly en el Mir 1 están a 800 metros al sur de la proa, aproximándose a la popa. Si la sección de proa del Titanic está relativamente intacta,
La popa aparece casi irreconocible. Una escena de absoluta devastación. Tan solo algunos detalles se mantienen todavía intactos. En el borde de la rotura, claramente visible, el doble fondo. Todavía empernado a la parte superior del depósito, un inmenso motor, tan alto como un edificio de 5 pisos. Las enormes hélices. En la pala de una de ellas, número 401, el número de astillero asignado al Titanic por Harland & Wolff, su constructor. La cubierta superior de popa, la llamada toldilla, está abierta como una lata de conservas. A su lado, desgarrados remanentes del borde superior del costado del Titanic. Ojos de buey y balaustradas todavía visibles. El puente de maniobra, donde se hubiese situado un oficial para guiar la popa del Titanic en su maniobra de aproximación al muelle, a su llegada a Nueva York, ha desaparecido por completo. Aquella llegada, prevista para el 17 de abril de 1912, estaba destinada a ser el punto culminante de la larga carrera del capitán del Titanic, Edward J. Smith, que tenía previsto retirarse tras este viaje. Smith ha navegado durante 25 años en las embarcaciones de la White Star. Entrevistado en 1907, expresa su confianza absoluta en los nuevos navíos que están asumando ahora y en aquellos que los están construyendo. No me puedo imaginar ninguna condición que pudiese provocar que un barco naufrague. No puedo concebir que a este navío le ocurriese ningún desastre decisivo. La construcción naval moderna ya ha superado semejante posibilidad. Jamás se había producido, y desde luego no en vida del capitán Smith, ningún incidente serio en un gran barco de pasajeros que acabase resultando en pérdida significativa de vidas humanas. Así que yo creo que había quedado arrullado bajo una especie de falsa sensación de seguridad. $2.200 personas viajan a bordo del Titanic, una tripulación de 900 y 1.300 pasajeros. Wallace Harley es violinista y director de la orquesta del barco. Pero para evitar pagar a los músicos las tarifas sindicales, la White Star los incluye como pasajeros de segunda clase. En tercera clase o entre puente, 710 pasajeros, muchos de ellos emigrantes. Alma Paulson, de 29 años y originaria de Suecia, se traslada a Chicago. Su marido ya ha cruzado el Atlántico en busca de trabajo. Viaja sola, pero con 4 niños, tiene las manos ocupadas. Y la familia Dean, señor y señora, y Bertie y Milvina, sus hijas de 2 años y 9 meses, se trasladan a Kansas. Nos fuimos a tercera clase o entre puente. A mi padre le habían contado unos familiares nuestros que vivían en Kansas la cantidad de oportunidades de trabajo que encontraríamos en Estados Unidos. Así que inmediatamente pensamos que teníamos que cruzar el Atlántico. No todos los emigrantes que viajan en el Titanic son pobres. Edith Brown, de 16 años, y sus padres tienen billetes de segunda clase. Su padre, Thomas Brown, ha decidido llevarse a su familia a Seattle. Estudiaron las diferentes opciones y él decidió que si conseguía resolver todos sus asuntos más o menos para finales de enero o para febrero de 1912, podrían llegar a tiempo para embarcar en aquel barco tan flamante del que todo el mundo estaba hablando, el Titanic. Y eso es lo que hicieron. ...10 de abril, mediodía. El Titanic zarpa de Southampton, Inglaterra.
Después de 2 días de cielos soleados y aguas tranquilas, el viernes 12 de abril, un mensaje de otro barco. Hielo en ruta. Domingo por la mañana, 14 de abril. 2 informes más avisando de la presencia de bloques de hielo. El hielo que están viendo estos barcos comenzó siendo nieve en Groenlandia, 10.000 años antes, amontonándose gradualmente hasta alcanzar un grosor de 1.500 metros. Con el paso de los siglos, la nieve se comprime hasta formar hielo glaciar. Muy lentamente avanza hacia aguas del océano y rompe. Una vez que llega al mar, el bloque de hielo se llama iceberg. Circulan un tiempo por la bahía de Baffin, tal vez unos años, y luego descienden hasta la corriente del Labrador. Y la corriente del Labrador los trae justo aquí, cerca de la costa, junto a Terranova. Costa de Terranova. La avenida de los icebergs. Una vez aquí, al hielo de 10.000 años solo le quedan semanas de vida. Llega la noche del domingo 14 de abril. El Titanic ya ha recibido más de media docena de alertas de hielo. Unidas entre sí, indican un enorme cinturón de hielo con una extensión de varios kilómetros. En un mes podría desaparecer. Pero esta noche de abril se encuentra justo en su camino. En el Mir 1, John, David y Anatoly se encuentran a cierta distancia del sur de la popa, buscando los restos que avistó David Concannon en el año 2000. Si los encuentran, podría quedar demostrado que el Titanic sufrió daños previos al arrollar el iceberg. Desde el Mir 2, un nervioso Richie pregunta: Tercer día de la expedición de Canal de Historia, a mitad de camino de la primera inmersión en el Titanic. En el Mir 1, John, Anatoly y David Concannon están a buena distancia, hacia el sur del centro principal del naufragio, buscando los lazos de acero que Concannon vio en el año 2000. Si encuentran estos restos y resultan ser los que Concannon cree que son, podrían demostrar que el Titanic no solo rozó el iceberg, sino que también pasó por encima de parte de él, dañando su fondo. Yo soy optimista, creo que van a encontrar algo. Pero lo que más me ha preocupado de esto es que David no fue capaz de enseñarnos lo único que yo quería ver, una prueba fotográfica. 1 hora de búsqueda. Aproximadamente 600 metros al sur de la popa. Now, we are far away from the wreck. We're right where we should be, actually. Concannon reconoce una elevación familiar en el fondo. And there's a hill. There's a hill, and there's dishes on the hill. You've got all kinds of stuff. This is a bona fide debris field. Después, divisan un trozo de acero. Yeah, I've got some steel over here. What's this? Yeah, piece of steel. This is something. Yeah, there's a big piece of steel. Woo! Yeah, right. I was not crazy. This is the big boy. This is what I was thinking. Pero hay algo que no tiene sentido. Concannon piensa que es el mismo lugar. Hay un resto. Pero no tiene en absoluto el aspecto de sus lazos de acero.
where we said it was, but what is it? Doesn't look to me like double bottom, but that's it's a boxed out beak of some sort. La realidad se hace evidente. Sea lo que acaban de encontrar, no es un gigantesco lazo de acero, e indudablemente no es parte del casco de doble fondo del Titanic. It looks like where we were before, but we really don't know. No, this doesn't make any sense. En el Mir 2, Richie está deseando que le pongan al día. Mir 1, this is Mir 2. John? Yeah, John, I read you loud and clear. You know I'm dying to hear. Did you find the ribbon of steel? On that, 10-4 copy negative. Tal vez con Cannon malinterpretase lo que vio en el año 2000, o tal vez este no sea el emplazamiento exacto. Bajamos a esa zona. La colina estaba ahí, el metal estaba ahí. No hemos encontrado los lazos de acero que hemos visto, o no estaban donde yo creía que estaban, o simplemente hemos sido incapaces de verlos. Algunos podrían decir que no encontrar los lazos de acero sería un fracaso. Yo no me lo planteo en esos términos. Creo que en cualquier momento en el que buscas fuera del cuadrante principal, cuando abres tu búsqueda, te va a tocar estudiar mucho más fondo y mucho más barro. Y para llegar a encontrar algo vas a tener que buscar por muchas más áreas vacías. En cualquier caso, ahora solo les quedan 2 inmersiones para encontrar lo que vinieron a buscar. Aumenta la presión. El domingo 14 de abril, el Titanic se encuentra ya superado el ecuador de su viaje hacia Nueva York. En segunda clase, la madre de David Heisman, una Edith Brown de 16 años, está disfrutando como no había disfrutado en su vida. Estaba absolutamente entusiasmada. Habían salido de compras y se había comprado vestidos nuevos, sombreros, de todo. Y tenía la esperanza de que a bordo se celebrasen bailes y fiestas y cenas. Estaba deseando que llegase el día de embarcar. Incluso a los pasajeros de tercera clase, como la madre de Milvina Dean, la hospitalidad de la White Star les está pareciendo impecable. Parecía estar bastante cómoda con todo. Comentó que los camarotes estaban bastante bien. Y recuerdo que también comentó que había una banda de música, una banda galesa de música que tocaba en tercera clase. Imagino que estaba bien. Domingo por la tarde, el tiempo se vuelve repentinamente frío. Después de recibir media docena de alertas de hielo en ruta, el capitán Smith desvía su rumbo otros 15 kilómetros sur. Pero no aposta vigías adicionales, ni disminuye su velocidad de navegación. A todos los oficiales que hacían la ruta del Atlántico se les enseñaba a mantener el ritmo, a cumplir el calendario. Y aquello era una norma. Aquella noche, en realidad, el capitán Smith no estaba haciendo nada diferente. Yo creo que simplemente pensó, al igual que pensaron la mayoría de sus oficiales, si surge cualquier peligro lo veremos a tiempo y podremos evitarlo sin mayor problema. Es una estrategia clásica para hacer frente al hielo y funciona habitualmente. Pero depende por completo de un factor esencial: la visibilidad. Cuando ves un iceberg bajo un precioso cielo azul a poca distancia de la costa, son realmente enormes, tremendamente espectaculares. Y es difícil llegar a imaginar cómo es posible no llegar a ver algo así. Incluso por la noche, un iceberg generalmente aparecería a la vista por la acción de las olas sobre su base. Pero la noche del domingo 14 de abril es una noche especialmente inusual.
no hay luna. Y el mar está extrañamente, absolutamente en calma chicha. En una noche tranquila no habría acción de las olas y sería extremadamente difícil de ver hasta que ya estás casi encima de él. 11:40 p.m. El vigía Fred Fleet ve algo más negro que la noche, justo en el trayecto del Titanic.